Bienvenidos a una historia que comienza con la muerte y termina con la inmortalidad. Es el día de Navidad de 1642, y en una pequeña granja en la campiña inglesa, un bebé prematuro da su primer aliento. Era tan diminuto que su madre dijo más tarde que cabría dentro de una jarra de 1/4 de galón. Las parteras no le daban ninguna posibilidad de sobrevivir. Su padre ya había fallecido. Su futuro parecía inexistente. Sin embargo, este niño frágil crecería para desvelar los secretos del universo mismo, para asomarse a la mente de Dios y para cambiar fundamentalmente cómo la humanidad entiende la realidad. Su nombre es Isaac Newton, y esta es la historia completa de la mente más brillante de la historia de la humanidad. Antes de que comencemos este extraordinario viaje a través de los descubrimientos revolucionarios de un hombre, por favor, tómense un momento para darle me gusta a este vídeo y suscribirse al canal. Su apoyo significa todo, y tengo una curiosidad genuina por saber desde qué parte del mundo nos están viendo esta noche. Dejen un comentario y háganmelo saber. Ahora pónganse cómodos, mientras viajamos de regreso a la Inglaterra del siglo XVII para presenciar el nacimiento de la ciencia moderna misma. La Inglaterra de 1642 era una nación que se desgarraba a sí misma. El rey Carlos I estaba en guerra con el Parlamento. Hermano luchaba contra hermano en una guerra civil que finalmente le costaría la cabeza al rey. Las plagas asolaban el campo con una regularidad aterradora. La superstición dominaba las mentes de la gente común. Se quemaban brujas. Los cometas eran vistos como presagios de perdición. La sola idea de que el universo operaba según leyes matemáticas habría parecido una herejía peligrosa para la mayoría. Isaac Newton nació el 4 de enero de 1643, en este mundo caótico, según el nuevo calendario, en el pequeño pueblo de Woolsthorpe, en Lincolnshire. Su padre, también llamado Isaac, había sido un granjero analfabeto que murió 3 meses antes del nacimiento de su hijo. La familia no era pobre según los estándares de la Inglaterra rural, pero distaba mucho de ser rica. Poseían una modesta granja de piedra y algunas tierras, lo suficiente para sobrevivir, pero nada más. Hannah Ayscough Newton, la madre de Isaac, se quedó sola para criar a su bebé, imposiblemente pequeño. El niño era tan prematuro que ella podía sostenerlo en la palma de sus manos. Las mujeres del lugar susurraban que no viviría para ver su primer cumpleaños, pero Isaac Newton les demostraría que estaban espectacularmente equivocadas. El niño, que un día explicaría el movimiento de los planetas, apenas se movía. En esos primeros meses estaba débil, enfermizo y no mostraba señales tempranas del genio que yacía latente en su interior. Durante 3 años, madre e hijo vivieron juntos en la granja, forjando un vínculo que moldearía profundamente el carácter de Newton. Pero cuando Isaac tenía 3 años, todo cambió. Hannah se volvió a casar con un rico rector llamado Barnabas Smith, un hombre 30 años mayor que ella. El matrimonio venía con una condición terrible. Smith no quería al niño en su casa. Isaac fue dejado con su abuela materna, mientras su madre se mudaba para comenzar una nueva vida. El abandono fue devastador a la edad en que la mayoría de los niños están aprendiendo a confiar en el mundo. Isaac aprendió que aquellos a quienes más amaba podían desaparecer sin previo aviso. Llevaría esta herida por el resto de su vida, convirtiéndose en un hombre que no confiaba plenamente en nadie, que trabajaba solo y que custodiaba sus descubrimientos con un secretismo obsesivo. El pequeño, dejado con su abuela, desarrolló una feroz independencia y una ira ardiente que alimentarían sus búsquedas intelectuales durante las décadas siguientes. Su abuela, Marjorie Esco, hizo todo lo posible por cuidarlo, pero era una mujer mayor que intentaba gestionar una granja mientras criaba a un niño difícil. Isaac mostró tempranos signos de genio mecánico, construyendo molinos de viento, relojes de agua y relojes de sol con asombrosa precisión. Pero también mostró señales del daño emocional de su abandono a los 7 años. Escribió en un cuaderno una lista de sus pecados, y entre ellos figuraba esta escalofriante anotación: amenazar a mi padre y a mi madre, Smith, con quemarlos a ellos y la casa sobre ellos. La rabia ya estaba allí, esperando ser canalizada cuando Isaac tenía 10 años. Su padrastro murió,
y su madre regresó a Woolsthorpe con 3 nuevos hijos de su segundo matrimonio. El reencuentro fue incómodo y doloroso. Isaac había pasado 7 años formativos aprendiendo a vivir sin ella. Ahora ella había vuelto, pero ya no era completamente suya. Tenía medio hermanos que habían disfrutado del amor materno que a él se le había negado. La dinámica familiar era compleja y problemática, estableciendo patrones de aislamiento y desconfianza que definirían las relaciones adultas de Newton. Hannah Newton era una mujer práctica, quien esperaba que su hijo mayor siguiera los pasos de su padre como agricultor. Lo sacó de la escuela de gramática local a los 12 años y lo trajo a casa para que aprendiera el negocio de la gestión de tierras y ganado. Fue un desastre. Isaac no tenía ningún interés en la agricultura y aún menos aptitud para ello. Lo encontraban leyendo libros cuando debería haber estado cuidando ovejas. Construía elaborados artilugios en lugar de reparar cercas. El hermano de su madre, William Asquith, graduado de la Universidad de Cambridge, reconoció que este muchacho se estaba consumiendo en el campo. Convenció a Hannah de enviar a Isaac de vuelta a la escuela. A los 14 años, Isaac regresó a la King's School, en Grantham, donde había estudiado brevemente antes. Esta vez, se entregó al aprendizaje con una intensidad que asombró a sus maestros. Dominó el latín y el griego con facilidad. Leía vorazmente de todo, desde textos clásicos hasta obras contemporáneas sobre matemáticas y filosofía natural. Pero fueron sus habilidades mecánicas las que realmente lo distinguieron. Construía modelos funcionales de máquinas, creaba dibujos intrincados con precisión matemática y comenzó a mostrar los primeros signos del pensamiento revolucionario que cambiaría el mundo. El director de The King's School, Henry Stokes, reconoció el extraordinario potencial de Isaac. Cuando llegó el momento de la universidad, Stokes intervino personalmente para asegurar que este joven brillante, pero difícil, tuviera su oportunidad. En 1661, a la edad de 18 años, Isaac Newton llegó al Trinity College de Cambridge. Llevando poco más que unos pocos libros y una enorme ambición por entender cómo funcionaba realmente el mundo, Cambridge, en 1661, era una antigua institución imbuida en tradiciones medievales. Los estudiantes todavía debatían el latín. El plan de estudios estaba dominado por la filosofía aristotélica, que había cambiado poco desde la Edad Media. La idea de que el conocimiento debía obtenerse a través de la experimentación, en lugar de la autoridad antigua, seguía siendo revolucionaria. La mayoría de los profesores enseñaban exactamente lo que se había enseñado durante siglos, contentos con preservar en lugar de descubrir. En este ambiente conservador entró un joven que lo cuestionaría todo. Newton ingresó como estudiante sirviente, la categoría más baja de estudiante, esencialmente un sirviente para compañeros de clase más ricos. A cambio de su educación, limpiaba sus habitaciones, servía sus comidas y soportaba su condescendencia. La experiencia reforzó su sentimiento de aislamiento social y su determinación de demostrar su superioridad a través del logro intelectual. Mientras otros estudiantes pasaban sus noches bebiendo y socializando, Newton se sumergía en los libros. No solo leía los textos asignados, sino obras que ampliaban los límites del conocimiento contemporáneo. Sus cuadernos de este periodo revelan una mente que despertaba a su propio poder. Comenzó a cuestionar la física aristotélica, preguntándose por qué caen los objetos y qué mantiene a los planetas en sus órbitas. Leyó las obras de René Descartes, cuya filosofía mecánica sugería que el universo funcionaba como una vasta máquina según leyes matemáticas. Estudió los escritos de Galileo Galilei, quien se había atrevido a apuntar un telescopio al cielo y descubrió que la Tierra no era el centro de la creación. Estas ideas eran peligrosas en una universidad que todavía apoyaba oficialmente la visión geocéntrica del mundo. Pero Newton las absorbió con avidez. La transformación fue gradual, pero inconfundible. El muchacho de granja, enojado y aislado, se estaba convirtiendo en un filósofo natural de una habilidad sin precedentes. Empezó a ver patrones donde otros veían caos, a encontrar relaciones matemáticas ocultas en la complejidad de los fenómenos naturales. Su mente funcionaba de manera diferente a la de los demás, con una capacidad de concentración sostenida que rozaba lo sobrenatural. Podía trabajar en un solo problema durante días sin comer ni dormir, impulsado por una necesidad insaciable de comprender. En su segundo año en Cambridge, Newton se encontró con la obra de un matemático contemporáneo
que cambiaría su vida para siempre. Los escritos de John Wallis le introdujeron en las nuevas técnicas analíticas que estaban revolucionando las matemáticas en toda Europa. Por primera vez, Newton vislumbró la posibilidad de que toda la naturaleza pudiera describirse en el lenguaje de las matemáticas. La idea era embriagadora y aterradora en sus implicaciones. Si el universo era verdaderamente matemático, entonces la mente que pudiera dominar las matemáticas podría desvelar secretos que habían estado ocultos desde el principio de los tiempos. Pero fue en su tercer año cuando el genio de Newton realmente comenzó a manifestarse. En 1664 descubrió la obra de Pierre de Fermat y otros matemáticos continentales. Newton se sumergió en estos estudios con una intensidad característica, resolviendo problemas matemáticos que habrían vencido a profesores experimentados. Sus cuadernos estaban llenos de descubrimientos e innovaciones originales que llevaron las matemáticas a territorios completamente nuevos. Estaba aprendiendo por sí mismo a un nivel que pocas universidades podrían ofrecer. El año académico de 1664 a 1665 debería haber sido el último año de Newton en Cambridge, la culminación de sus estudios de pregrado. En cambio, se convirtió en el comienzo de algo sin precedentes en la historia del pensamiento humano. Mientras se preparaba para su licenciatura, Newton ya operaba al nivel de los más grandes matemáticos de Europa. Su mente estaba preparada para el descubrimiento, sus herramientas matemáticas eran afiladas y su ambición ilimitada. Todo lo que necesitaba era la oportunidad de poner a prueba sus habilidades. Esa oportunidad llegaría de la forma más improbable imaginable. En el verano de 1665, mientras Newton terminaba su licenciatura, comenzaron a llegar a Cambridge noticias de una terrible plaga que se extendía por Londres. La peste negra había regresado a Inglaterra con fuerza, matando a miles y obligando a las autoridades a tomar medidas drásticas. Las universidades cerraron, los estudiantes fueron enviados a casa y la vida intelectual de la nación se paralizó, mientras la gente huía de las ciudades en busca de la supuesta seguridad del campo. Newton regresó a Woolsthorpe, a la misma granja donde había nacido, llevando consigo una colección de libros. Esperaba pasar la plaga durante unos meses antes de regresar a Cambridge para cursar su maestría y sus instrumentos matemáticos. En cambio, pasaría casi 2 años en aislamiento rural, alejado del mundo académico, pero libre para pensar sin interrupciones. Esos 2 años, de 1665 a 1667, serían conocidos como su annus mirabilis, sus años milagrosos, durante los cuales haría descubrimientos que redefinirían la comprensión humana de las matemáticas, la física y la astronomía. Pero nos estamos adelantando. Para comprender la magnitud de lo que Newton lograría durante su exilio forzado de Cambridge, primero debemos entender el estado de la filosofía natural en la década de 1660 y los problemas que habían desconcertado a las mentes más brillantes de la época durante siglos. El universo en la época de Newton seguía siendo en gran parte misterioso, gobernado por fuerzas que nadie podía explicar y siguiendo leyes que nadie había descubierto. El panorama intelectual que recibió a Newton al instalarse en la granja familiar era un mundo en transición, atrapado entre antiguas certezas y nuevas ideas revolucionarias. Durante más de 1000 años, los eruditos europeos habían aceptado las enseñanzas de Aristóteles como verdad irrefutable. El filósofo griego había declarado que los objetos pesados caen más rápido que los ligeros, que la Tierra permanece inmóvil en el centro del universo, mientras que las esferas celestes transportan los planetas en círculos perfectos y que el movimiento requiere una fuerza constante para mantenerse. Estas ideas parecían alinearse con el sentido común y la doctrina religiosa, haciéndolas casi inexpugnables. Pero empezaban a aparecer grietas en este antiguo edificio. Galileo había dejado caer objetos desde la torre inclinada de Pisa y descubrió que caían a la misma velocidad, sin importar su peso. Había apuntado su telescopio a Júpiter y encontrado lunas orbitando a su alrededor, demostrando que no todo en los cielos
giraba alrededor de la Tierra. Johannes Kepler había estudiado el movimiento de Marte con minuciosa precisión y concluyó que los planetas se movían en elipses, no en círculos, y que aceleraban y desaceleraban en sus órbitas según leyes matemáticas que nadie podía explicar. La Iglesia Católica había obligado a Galileo a retractarse de su apoyo al sistema copernicano, pero el daño ya estaba hecho. La Tierra ya no era el centro de la creación. Los cielos ya no eran perfectos e inmutables. El universo era mucho más extraño y complejo de lo que nadie había imaginado. Sin embargo, incluso los filósofos naturales más audaces de la década de 1660 solo podían describir lo que observaban. No podían explicar por qué los planetas se movían como lo hacían, o qué fuerza invisible los mantenía en sus órbitas, o cómo las mismas leyes que regían la caída de las manzanas también podrían regir el movimiento de la Luna. Newton llegó a Woolsthorpe llevando estos misterios sin resolver en su mente, como semillas esperando las condiciones adecuadas para germinar. La plaga había creado inadvertidamente el entorno perfecto para que el genio floreciera. No había conferencias a las que asistir, ningún profesor a quien complacer, ninguna obligación social que cumplir. Solo había silencio, soledad y la libertad de pensar sin interrupciones. El joven que había aprendido a vivir solo de niño, ahora tenía la oportunidad de explorar las preguntas más profundas sobre la realidad misma. La granja de su madre se convirtió en un laboratorio de la mente. Newton montó un estudio en el dormitorio de su infancia, cubriendo las paredes con diagramas matemáticos y aparatos experimentales. Había traído libros de matemáticas, óptica y mecánica de Cambridge, pero rápidamente superó lo que cualquier libro de texto podía enseñarle. Sus cuadernos de este periodo revelan una mente trabajando en los límites mismos de la capacidad humana, dando saltos de perspicacia que a intelectos menores les habría llevado décadas lograr. El primer gran avance llegó en las matemáticas. Newton había estado estudiando el problema de encontrar el área bajo curvas, un desafío que había ocupado a los matemáticos desde la antigüedad. El enfoque tradicional implicaba aproximar curvas con líneas rectas y rectángulos, un proceso laborioso que se volvía más preciso a medida que los rectángulos se hacían más pequeños, pero nunca del todo exacto. Newton se dio cuenta de que este proceso podía llevarse a su extremo lógico, utilizando cantidades infinitesimalmente pequeñas que él llamó fluxiones, para calcular áreas exactas bajo cualquier curva. Trabajando solo en su habitación, a menudo olvidando comer o dormir, Newton desarrolló lo que más tarde se conocería como el cálculo. Esto no era meramente una nueva técnica matemática, sino una forma completamente nueva de entender el cambio y el movimiento. Con su método de fluxiones, Newton pudo analizar cómo cambiaban las cantidades con el tiempo, encontrar valores máximos y mínimos de funciones complejas y resolver problemas que se habían considerado imposibles. Estaba creando el lenguaje matemático que sería necesario para describir las leyes físicas que estaba a punto de descubrir. Pero Newton mantuvo sus descubrimientos matemáticos en gran medida en secreto. Esto se debió en parte a su natural secretismo, un rasgo que frustraría a otros matemáticos durante las décadas siguientes. También era un reflejo de su naturaleza perfeccionista. Newton nunca se conformaba con soluciones parciales o pruebas incompletas. Prefería trabajar aislado durante años, antes que compartir una idea sin estar seguro de que fuera correcta. Esta tendencia daría lugar más tarde a amargas disputas de prioridad, pero durante los años de la peste le permitió desarrollar sus ideas sin interferencias externas. El segundo gran descubrimiento de los años milagrosos de Newton surgió de sus experimentos con la luz. Había comprado un prisma en una feria en Cambridge con la intención de usarlo para estudiar las teorías ópticas de René Descartes. Pero cuando sostuvo el prisma frente a un rayo de luz solar que entraba por su ventana, lo que vio desafió todo lo que los filósofos naturales creían sobre la naturaleza de la luz y el color. La creencia general sostenía que la luz blanca era pura y simple, la forma más básica de iluminación. Se pensaba que los colores eran modificaciones de la luz blanca, creados cuando ésta se debilitaba o contaminaba al pasar a través de diferentes materiales. Un prisma producía colores porque de alguna manera alteraba la luz blanca pura, no porque revelara algo que ya estaba allí.
Esta explicación parecía razonable y contaba con la autoridad de siglos. Las cuidadosas observaciones de Newton contaron una historia diferente. Cuando hizo pasar luz blanca a través de su prisma, ésta se descompuso en un hermoso espectro de colores, desde el rojo, pasando por el naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta. Más notablemente, cuando usó un segundo prisma para recombinar estos colores, se fusionaron de nuevo en luz blanca pura. Esto sugería que la luz blanca no era simple en absoluto, sino más bien una mezcla de todos los colores del espectro. El prisma no estaba creando colores, sino separándolos como una llave, desvelando secretos que habían estado ocultos a plena vista. Probó esta hipótesis con su característica minuciosidad. Aisló colores individuales del espectro y los hizo pasar a través de prismas adicionales. La luz roja siguió siendo roja, la luz azul siguió siendo azul. Ninguna cantidad de refracción podía cambiar un color puro en otro. Esto demostró que los colores eran propiedades fundamentales de la luz misma, no modificaciones impuestas por materiales externos. Newton había descubierto que lo que parece simple al ojo humano es en realidad profundamente complejo, compuesto de elementos que pueden ser separados y analizados matemáticamente. Estos experimentos ópticos llevaron a Newton a una comprensión más profunda de cómo el ojo humano percibe el color y cómo se podían mejorar los telescopios. Se dio cuenta de que la aberración cromática que plagaba los telescopios refractores era una consecuencia inevitable del comportamiento de la luz, no un defecto que pudiera corregirse con mejores lentes. Esta perspicacia lo inspiraría más tarde a diseñar telescopios reflectores que usan espejos en lugar de lentes, revolucionando la astronomía y haciendo posibles las observaciones detalladas de estrellas y galaxias distantes. Pero fue el tercer gran descubrimiento de Newton durante los años de la peste el que tendría el impacto más profundo en la comprensión humana del cosmos. Mientras estaba sentado en el jardín de Woolsthorpe, viendo caer una manzana de un árbol, comenzó a preguntarse sobre la naturaleza de la gravedad misma. ¿Por qué la manzana caía hacia abajo en lugar de hacia arriba o hacia los lados? ¿Qué fuerza la obligaba a acelerar hacia la Tierra? ¿Y podría esta misma fuerza ser responsable de mantener la Luna en su órbita alrededor de la Tierra? La idea era audaz. La física terrestre y la mecánica celeste habían sido consideradas dominios completamente separados desde la antigüedad. Los objetos en la Tierra caían porque buscaban su lugar natural en el centro del universo. Los planetas se movían porque eran transportados por esferas cristalinas o empujados por ángeles. Sugerir que la misma fuerza gobernaba tanto una manzana como la Luna parecía difuminar la distinción fundamental entre el mundo corrupto y cambiante de abajo y los cielos perfectos y eternos de arriba. Sin embargo, la mente matemática de Newton vio patrones donde otros solo veían fenómenos separados. Calculó que si la gravedad disminuía con el cuadrado de la distancia desde el centro de la Tierra, la fuerza que hacía caer una manzana podría, de hecho, proporcionar la aceleración centrípeta necesaria para mantener la Luna en órbita. Las matemáticas funcionaron perfectamente, pero las implicaciones eran asombrosas. Si Newton estaba en lo cierto, entonces todo el universo operaba según un único conjunto de leyes matemáticas que se aplicaban por igual a los fenómenos terrestres y celestes. Esta revelación exigió a Newton reconceptualizar el movimiento mismo. La física aristotélica sostenía que los objetos en movimiento naturalmente se detenían, a menos que fueran empujados constantemente. Pero Newton se dio cuenta de que el movimiento era el estado natural de los objetos, y que éstos continuarían moviéndose en línea recta indefinidamente, a menos que una fuerza externa actuara sobre ellos. Este principio, que se convertiría en su primera ley del movimiento, significaba que los planetas no necesitaban ser empujados a lo largo de sus órbitas. Solo necesitaban ser atraídos constantemente hacia el Sol para curvar su movimiento natural en línea recta y convertirlo en trayectorias elípticas. El joven que trabajaba solo en una granja de Lincolnshire había vislumbrado algo sin precedentes en la historia humana. Había visto la unidad matemática subyacente a todos los fenómenos físicos. Las mismas ecuaciones que describían la caída de las manzanas también regían el movimiento de los planetas, los cometas y las mareas. El universo no era una colección de reinos separados que operaban con reglas diferentes, sino un único y magnífico sistema
que seguía leyes que podían ser descubiertas y expresadas en forma matemática. Estas revelaciones no llegaron a Newton como destellos repentinos de inspiración, sino como el resultado de una intensa... Se dedicó a un pensamiento sostenido, trabajando en un solo problema durante días o semanas, llenando cuaderno tras cuaderno con cálculos, diagramas y pruebas geométricas. Su concentración era tan completa que su madre a menudo encontraba sus comidas intactas, la comida fría y olvidada, mientras él perseguía sus descubrimientos matemáticos. Lo impulsaba una convicción casi mística de que los secretos de la creación podían desvelarse a través de la razón pura y la observación cuidadosa. A finales de 1666, Newton había sentado las bases para descubrimientos que transformarían las matemáticas, la física y la astronomía. Había inventado el cálculo, explicado la naturaleza de la luz y el color, y formulado los principios básicos de lo que se convertiría en su teoría de la gravitación universal. Tenía 24 años, trabajaba en completo aislamiento y ya había logrado más de lo que la mayoría de los científicos consiguen en toda su carrera. Sin embargo, no le contó a nadie sobre sus descubrimientos. El joven tímido y reservado prefería trabajar solo, probando y perfeccionando sus ideas hasta que cumplieran con sus estándares imposiblemente altos. La peste que había alejado a Newton de Cambridge comenzaba a remitir a principios de 1667. Los informes de Londres indicaban que el número de muertes estaba disminuyendo y que la vida normal se reanudaba gradualmente. Las universidades se preparaban para reabrir sus puertas a estudiantes y profesores que se habían dispersado por la campiña inglesa. Newton se enfrentaba a una elección que determinaría el rumbo de su futuro. Podía quedarse en Woolsthorpe, continuando sus investigaciones privadas sobre la naturaleza de la realidad, o podía regresar a Cambridge y comenzar el desafiante proceso de compartir sus descubrimientos con el mundo. La decisión de regresar a Cambridge no fue tomada a la ligera. Newton había probado la pura libertad del descubrimiento intelectual, la embriagadora experiencia de adentrarse en territorios inexplorados del conocimiento, sin las limitaciones de la burocracia académica o la necesidad de justificar su trabajo ante profesores escépticos. En Woolsthorpe había sido libre de seguir sus pensamientos a donde quiera que lo llevaran, de pasar semanas en un solo cálculo, de abandonar la sabiduría convencional cada vez que sus experimentos la contradecían. La perspectiva de regresar a la rígida estructura de la vida universitaria, con sus conferencias formales y su plan de estudios prescrito, debió de parecerle una especie de prisión intelectual. Sin embargo, Newton comprendía que el aislamiento, por muy productivo que fuera, solo podía llevarlo hasta cierto punto. Los descubrimientos que había hecho durante sus años milagrosos necesitaban ser puestos a prueba bajo el escrutinio de otras mentes, refinados a través del debate y la crítica, y finalmente compartidos con el mundo. La ciencia, incluso para un genio del calibre de Newton, era en última instancia un esfuerzo colaborativo. Las mayores revelaciones no significaban nada si permanecían encerradas en cuadernos privados, accesibles solo para su creador. Cambridge, a pesar de todas sus limitaciones, ofrecía algo que Woolsthorpe no podía: una comunidad de eruditos que podían desafiar, ampliar y, en última instancia, validar sus ideas revolucionarias. En la primavera de 1667, Newton empacó sus libros e instrumentos matemáticos y emprendió el viaje de regreso al Trinity College. La Cambridge que encontró era sutilmente diferente de la que había dejado. La peste había sacudido la confianza de todos en las viejas certezas. La muerte había acechado los pasillos del saber, recordando a los eruditos que sus textos antiguos no ofrecían protección contra las fuerzas impredecibles de la naturaleza. Había una nueva apertura a la filosofía experimental, una disposición a cuestionar las autoridades tradicionales que había sido impensable solo unos años antes. El clima intelectual estaba maduro para el tipo de pensamiento revolucionario que Newton había estado desarrollando en secreto. Newton reanudó sus estudios como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Ya no era el estudiante universitario inseguro que había dejado Cambridge 2 años antes. Ahora poseía conocimientos matemáticos y físicos que superaban todo lo que se enseñaba en la universidad. Sin embargo, no reveló nada de lo que había descubierto. Asistía a clases, completaba sus tareas y se preparaba para su maestría con su característica diligencia,
Todo ello mientras albergaba conocimientos que eventualmente transformarían la comprensión humana del mundo natural. Sus profesores notaron que algo había cambiado en el joven que había regresado de los años de la peste. Las preguntas de Newton en clase eran más profundas, sus habilidades matemáticas más sofisticadas, su comprensión de los principios físicos más intuitiva. Cuando resolvía problemas que dejaban perplejos a otros estudiantes, lo hacía con una facilidad que sugería que partía de una comprensión más profunda que cualquier cosa que el plan de estudios ofreciera. Sin embargo, cuando se le inquiría sobre sus métodos, Newton solo ofrecía explicaciones crípticas, reacio a revelar el alcance total de sus descubrimientos. La transformación era más evidente en su trabajo matemático. Los cuadernos de Newton de su etapa universitaria habían mostrado promesa, pero sus cálculos posteriores a la peste mostraban un dominio que rozaba lo sobrenatural. Podía resolver en minutos problemas que habían ocupado a matemáticos profesionales durante meses. Sus demostraciones geométricas poseían una elegancia y un poder que a sus tutores les costaba seguir su razonamiento. Era evidente que durante su tiempo fuera de Cambridge, Newton de alguna manera había superado con creces a sus contemporáneos en sofisticación matemática. Isaac Barrow, el profesor lucasiano de matemáticas en Cambridge, fue de los primeros en reconocer el talento extraordinario que había surgido de los años de la peste. Barrow era él mismo un matemático dotado y un juez perspicaz de la capacidad intelectual. Cuando examinó el trabajo de Newton, se dio cuenta de que estaba viendo algo sin precedentes en su experiencia como educador. Las ideas matemáticas del joven no eran meramente avanzadas, eran revolucionarias, apuntando hacia formas completamente nuevas de entender las relaciones matemáticas y los fenómenos físicos. Barrow se convirtió en el mentor y defensor de Newton, atrayéndolo gradualmente a la vida intelectual de la universidad. Bajo la guía de Barrow, Newton comenzó a salir de su caparazón de secretismo, aunque se mantuvo característicamente cauteloso al revelar sus descubrimientos más importantes. Comenzó a participar en discusiones matemáticas con otros académicos, compartiendo ideas cuidadosamente seleccionadas mientras guardaba sus ideas más revolucionarias para sí mismo. Fue un delicado acto de equilibrio diseñado para establecer su reputación sin exponer el alcance total de sus logros a posibles críticos o rivales. El año académico de 1667 a 1668 marcó la transición gradual de Newton de estudiante a erudito. Recibió su título de maestría en artes en 1668, un logro que normalmente habría marcado la cúspide de su educación formal. Pero la verdadera educación de Newton no tuvo lugar en las aulas de Cambridge, sino en la soledad de la granja de su madre, donde se había enseñado a sí mismo a ver el universo de maneras que ningún profesor podría haberle mostrado. El título era meramente una credencial, un trozo de papel que le permitía seguir su verdadera vocación como filósofo natural. A medida que Newton se establecía en Cambridge, comenzó a lidiar con un problema que lo acosaría a lo largo de su carrera: cómo compartir sus descubrimientos sin exponerse a las amargas disputas de prioridad que caracterizaban la ciencia del siglo XVII. El mundo académico era un entorno despiadado, donde las carreras podían hacerse o destruirse por acusaciones de robo intelectual. Newton había visto cómo las ideas revolucionarias de Galileo le habían granjeado la enemistad de la Iglesia católica, y cómo otros filósofos naturales habían sido atacados por rivales que cuestionaban sus métodos o sus conclusiones. La solución de Newton era característica de su personalidad. Compartiría sus ideas gradualmente, tanteando el terreno. Antes de revelar sus ideas más importantes, comenzó a circular documentos matemáticos que demostraban su dominio de técnicas avanzadas, sin explicar completamente los métodos que había desarrollado. Estos documentos causaron sensación entre los matemáticos de Cambridge, quienes reconocieron que estaban viendo un trabajo de sofisticación sin precedentes, pero no podían comprender del todo cómo se había logrado. La estrategia funcionó a la perfección. La reputación de Newton como genio matemático se extendió por toda la universidad y más allá,
pero la magnitud total de sus descubrimientos permaneció oculta. Era como un mago maestro, realizando hazañas asombrosas mientras mantenía sus secretos más importantes bajo llave. Este enfoque le permitió construir credibilidad e influencia mientras se protegía de las críticas y la controversia que podrían haber surgido con una revelación más abierta de sus ideas revolucionarias. En 1669, surgió una oportunidad que cambiaría la trayectoria de la carrera de Newton para siempre. Isaac Barrow anunció su intención de renunciar a la cátedra lucasiana de matemáticas para dedicarse a sus intereses en teología. La cátedra lucasiana era uno de los puestos académicos más prestigiosos de Inglaterra, establecido solo unos años antes para promover el aprendizaje matemático en Cambridge. La recomendación de Barrow tendría un peso enorme en la elección de su sucesor, y él se había convencido de que solo una persona poseía la brillantez matemática necesaria para ocupar el puesto con distinción. La elección no tenía precedentes. Newton tenía solo 26 años, sin obras publicadas a su nombre y con mínima experiencia docente. Según los estándares convencionales, estaba completamente inhabilitado para un puesto tan prestigioso. Pero Barrow entendía lo que otros no podían ver: que las habilidades matemáticas de Newton trascendían las credenciales académicas normales. Había sido testigo de primera mano del extraordinario poder de la mente de Newton y estaba convencido de que Cambridge se beneficiaría inmensurablemente de tener a un genio así en su facultad. El nombramiento enfrentó una oposición considerable por parte de tradicionalistas que cuestionaban si un erudito tan joven e inexperto podría asumir las responsabilidades de una cátedra. Algunos sospechaban que la recomendación de Barrow se basaba más en el favoritismo personal que en una evaluación objetiva de las cualificaciones de Newton. La controversia podría haber descarrilado a un candidato menos talentoso, pero las demostraciones matemáticas de Newton silenciaron gradualmente a sus críticos. Cuando resolvía problemas que habían desconcertado a profesores experimentados, cuando explicaba complejas relaciones geométricas con una claridad asombrosa, cuando demostraba una comprensión intuitiva de principios matemáticos que parecía casi sobrenatural, incluso sus críticos más acérrimos tuvieron que reconocer sus habilidades excepcionales. El 29 de octubre de 1669, Isaac Newton fue nombrado profesor lucasiano de matemáticas en la Universidad de Cambridge. A los 26 años había alcanzado una posición que la mayoría de los académicos solo podían soñar con alcanzar al final de largas y distinguidas carreras. El nombramiento conllevaba no solo prestigio, sino también la libertad de dedicarse a su investigación sin las presiones financieras que limitaban a la mayoría de los eruditos. Newton ahora tenía la seguridad y la independencia que necesitaba para transformar sus descubrimientos privados en conocimiento público. El primer desafío del nuevo profesor fue decidir qué enseñar. El plan de estudios tradicional de matemáticas en Cambridge estaba obsoleto desde hacía siglos, centrado en la geometría clásica y la aritmética, con poca atención a los desarrollos revolucionarios que estaban transformando las matemáticas en toda Europa. Newton podría haber ido a lo seguro, impartiendo conferencias estándar sobre temas conocidos, mientras perseguía sus verdaderos intereses en privado. En cambio, eligió usar su posición como plataforma para introducir a sus estudiantes a la vanguardia del pensamiento matemático. Pero las primeras conferencias de Newton no se parecían a nada que Cambridge hubiera visto antes. Presentó a su audiencia problemas que traspasaban los límites de las matemáticas contemporáneas. Demostró técnicas que parecían casi mágicas en su poder y elegancia, y abrió ventanas a paisajes matemáticos que la mayoría de los estudiantes nunca habían imaginado que existieran. Su método de fluxiones, aún mantenido en secreto para el mundo exterior, le permitía resolver problemas que habrían sido imposibles utilizando métodos tradicionales. Los estudiantes observaban asombrados cómo su joven profesor realizaba proezas matemáticas que parecían desafiar toda explicación. Pero el estilo de enseñanza de Newton reflejaba su personalidad. Brillante, pero a menudo impenetrable,
Tenía poca paciencia con los estudiantes que no podían seguir sus explicaciones rápidas o captar las sutilezas de su razonamiento matemático. Sus conferencias se impartían en salas cada vez más vacías, ya que los estudiantes se sentían abrumados por un material que estaba mucho más allá de su preparación. Newton parecía ajeno a sus dificultades, perdido en la belleza de las relaciones matemáticas que él podía ver claramente, pero que no podía comunicar fácilmente a los demás. El aislamiento que le había servido bien a Newton durante sus años de investigación se convirtió en un inconveniente en su papel como educador. Había pasado tanto tiempo trabajando solo que había perdido la capacidad de ver sus ideas desde la perspectiva de otras personas. Lo que parecía obvio para su mente extraordinaria era incomprensible para los intelectos ordinarios. Sus estudiantes respetaban su genio, pero encontraban sus métodos de enseñanza frustrantes y a menudo imposibles de seguir. Las conferencias de Newton se hicieron famosas en toda Cambridge, pero más por su dificultad que por su eficacia como enseñanza. A pesar de sus dificultades como profesor, el nombramiento de Newton para la cátedra lucasiana marcó el comienzo de su surgimiento como una figura importante en la revolución científica. El puesto le otorgó una credibilidad y visibilidad que su investigación privada nunca habría podido lograr. Otros académicos comenzaron a buscarlo, curiosos por las técnicas matemáticas que habían hecho posibles sus notables demostraciones. La correspondencia comenzó a fluir entre Cambridge y otros centros de aprendizaje, a medida que Newton comenzó a compartir gradualmente conocimientos seleccionados con la comunidad más amplia de filósofos naturales. La transformación fue gradual, pero inconfundible. El joven reservado que había ocultado sus descubrimientos en cuadernos privados se estaba convirtiendo lentamente en un intelectual público, obligado por su posición a interactuar con el mundo más amplio del saber. El proceso a menudo era incómodo para Newton, quien prefería la soledad de su estudio a los intercambios colaborativos que caracterizaban la vida académica, pero también era necesario si sus ideas querían tener el impacto que merecían. La primera gran revelación pública de Newton llegó a través de su trabajo sobre óptica, el estudio de la luz que lo había ocupado durante los años de la peste. Sus experimentos con prismas lo habían llevado a conclusiones revolucionarias sobre la naturaleza del color y la luz, pero no había compartido estos conocimientos con nadie. Ahora, como profesor de Cambridge, con acceso a mejor equipo e instrumentos más sofisticados, comenzó a ampliar y refinar su investigación óptica. Los resultados pronto sacudirían los cimientos de la filosofía natural y anunciarían al mundo que había surgido un nuevo tipo de genio científico. El escenario estaba listo para que Newton se transformara de un investigador privado en un revolucionario público. Sus años de descubrimientos secretos estaban a punto de dar paso a décadas de controversia pública, reconocimiento y amargas disputas. El profesor tranquilo, que impartía conferencias incomprensibles en salas vacías, se preparaba para desatar ideas que desafiarían todo lo que el mundo científico creía saber sobre la luz, el movimiento y la propia gravedad. El verdadero drama de la vida de Newton estaba a punto de comenzar. En 1671, Newton tomó una decisión que lo catapultaría de la oscuridad al centro del debate científico europeo. Había estado trabajando en secreto en un diseño revolucionario de telescopio, uno que utilizaba espejos en lugar de lentes para recoger y enfocar la luz. Los telescopios refractores tradicionales sufrían de aberración cromática, un efecto de desenfoque causado por diferentes colores de luz que se doblan en ángulos ligeramente diferentes al pasar a través del vidrio. Los experimentos ópticos de Newton le habían enseñado que este problema era fundamental para la naturaleza de la luz misma, no un defecto que pudiera corregirse con una mejor artesanía. Su telescopio reflector era minúsculo comparado con los enormes instrumentos utilizados por los astrónomos profesionales, midiendo solo 6 pulgadas de largo con un espejo de poco más de 1 pulgada de diámetro. Sin embargo, funcionaba tan bien como los telescopios refractores de 6 pies de largo. El diseño era elegante en su simplicidad, utilizando un espejo curvo para recoger la luz y un pequeño espejo plano para dirigir la imagen a un ocular. El resultado fue una imagen nítida y clara, libre de las distorsiones de color que afectaban a los telescopios convencionales. La noticia del extraordinario instrumento de Newton se extendió rápidamente por Cambridge y más allá.
La Royal Society de Londres, la principal organización científica de Inglaterra, solicitó una demostración. Cuando el pequeño telescopio de Newton fue presentado a los miembros reunidos, causó sensación. Aquí estaba la prueba de que el joven profesor de Cambridge no solo poseía conocimientos teóricos, sino también un genio práctico. El telescopio funcionaba mejor que instrumentos que costaban muchas veces más de construir. La Royal Society quedó tan impresionada que eligió a Newton como miembro en 1672. Un honor extraordinario para un hombre que no había publicado nada y que fuera de Cambridge solo era conocido por rumores sobre sus habilidades matemáticas. La elección abrió puertas que habían estado cerradas para Newton a lo largo de su carrera. Ahora tenía acceso a una red de filósofos naturales por toda Europa, hombres que lidiaban con las mismas preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad que habían ocupado sus pensamientos durante años. Pero el triunfo de Newton tuvo un precio inesperado. La Royal Society le pidió que compartiera los principios teóricos detrás del rendimiento superior de su telescopio. Esto significaba revelar sus controvertidos descubrimientos sobre la luz y el color, ideas que contradecían siglos de sabiduría aceptada. Newton dudó, sabiendo que sus ideas provocarían una feroz oposición de las autoridades establecidas. Sin embargo, también reconoció que esta era su oportunidad de contribuir con algo genuinamente revolucionario al conocimiento humano. En febrero de 1672, Newton envió una carta a la Royal Society exponiendo su teoría de la luz y los colores. El documento era una obra maestra de la ciencia experimental, describiendo con meticuloso detalle cómo la luz blanca podía separarse en sus colores componentes y luego recombinarse. Newton explicó que los colores no eran modificaciones de la luz blanca, sino propiedades fundamentales de la luz misma. La luz roja era esencialmente diferente de la luz azul, no simplemente luz blanca que había sido alterada de alguna manera. La respuesta fue inmediata y violenta. Robert Hooke, uno de los filósofos naturales más respetados de Inglaterra y curador de experimentos para la Royal Society, lanzó un ataque devastador contra las conclusiones de Newton. Hooke argumentó que los experimentos de Newton podían explicarse utilizando la teoría ondulatoria tradicional de la luz, sin aceptar la afirmación revolucionaria de que la luz blanca era compuesta en lugar de simple. La crítica fue técnicamente sofisticada y personalmente insultante, sugiriendo que Newton había malinterpretado sus propias observaciones. La controversia reveló la mayor debilidad de Newton como científico, su incapacidad para tolerar las críticas. Mientras que otros filósofos naturales prosperaban con el debate y veían la oposición como una oportunidad para refinar sus ideas, Newton percibía cualquier desafío como un ataque personal. Su respuesta a Hooke fue defensiva y airada, insistiendo en que sus experimentos hablaban por sí mismos y que los críticos que no estaban de acuerdo simplemente no entendían lo que veían. El intercambio escaló a una amarga disputa que envenenaría las relaciones entre los dos hombres durante décadas. Otros críticos surgieron de toda Europa. Christian Huygens, el brillante matemático y astrónomo holandés, cuestionó la metodología de Newton y sugirió explicaciones alternativas para sus fenómenos ópticos. Ignatius Pardies, un jesuita francés, planteó objeciones teológicas a las conclusiones de Newton, argumentando que implicaban una visión mecanicista de la creación incompatible con la providencia divina. Cada crítica hirió profundamente a Newton, reforzando su tendencia natural al secretismo y al aislamiento. La controversia óptica le enseñó a Newton una dolorosa lección sobre el precio de la fama científica. El reconocimiento trajo consigo el escrutinio, y el escrutinio trajo críticas de hombres que estaban decididos a defender sus propias teorías y reputaciones. Newton empezó a entender por qué tantos filósofos naturales mantenían en secreto sus descubrimientos más importantes, compartiéndolos solo con colegas de confianza con quienes podían contar para obtener apoyo en lugar de oposición. El ideal colaborativo de la ciencia parecía cada vez más ingenuo para un hombre que había experimentado de primera mano la crueldad de la política académica.
A pesar de la controversia, el trabajo óptico de Newton estableció su reputación como uno de los principales filósofos experimentales de Europa. Sus técnicas fueron copiadas por fabricantes de instrumentos de todo el continente, y el diseño de su telescopio reflector se convirtió en el estándar para la observación astronómica seria. La Royal Society siguió buscando su consejo en asuntos técnicos, y la correspondencia de científicos que querían saber más sobre sus métodos llegaba a raudales. Newton había logrado el reconocimiento que siempre había anhelado, pero estaba descubriendo que la fama era un arma de doble filo. Las amargas disputas sobre óptica convencieron a Newton de retirarse una vez más al secretismo. Había compartido un gran descubrimiento con el mundo y había sido atacado salvajemente por sus esfuerzos. Sus otras grandes aportaciones, particularmente su trabajo en matemáticas y mecánica, permanecieron guardados en cuadernos privados donde no podían ser objeto de crítica o apropiación por parte de sus rivales. Newton comenzó a desarrollar la mentalidad defensiva que caracterizaría su carrera posterior, sin confiar plenamente en nadie y revelando sus ideas solo cuando era absolutamente necesario. Este periodo de aislamiento podría haber durado indefinidamente si no hubiera sido por una visita inesperada que cambiaría el curso de la historia científica. En agosto de 1684, un joven astrónomo llamado Edmund Halley llegó a las habitaciones de Newton en Cambridge con una pregunta que había estado inquietando a las mentes más brillantes de Europa. Halley quería saber qué curva trazaría un planeta si fuera atraído por el Sol mediante una fuerza que disminuyera con el cuadrado de la distancia entre ellos. La pregunta no era meramente teórica. Johannes Kepler había establecido que los planetas se movían en órbitas elípticas, pero nadie había podido explicar el porqué. Trabajos recientes de Hooke, Halley y Christopher Wren habían sugerido que una ley de atracción del cuadrado inverso podría ser la responsable, pero ninguno de ellos poseía las herramientas matemáticas necesarias para probar su hipótesis. Habían llegado a los límites de lo que se podía lograr mediante la intuición y el razonamiento geométrico. Lo que se necesitaba era un nuevo tipo de matemáticas, una lo suficientemente potente como para manejar las complejidades del movimiento planetario. La respuesta de Newton a la pregunta de Halley fue casual, casi despreocupada. Una elipse, dijo, como si la respuesta fuera obvia. Halley quedó asombrado. ¿Cómo podía Newton estar tan seguro? ¿Había probado este notable resultado? Newton respondió que, en efecto, lo había probado años antes, pero no pudo encontrar el cálculo inmediatamente entre sus papeles. Prometió enviar una demostración a Halley tan pronto como pudiera localizar o reconstruir la prueba. Lo que Halley no se dio cuenta fue que había tropezado con uno de los mayores secretos científicos de la historia. Newton no solo había resuelto el problema del movimiento planetario, había desarrollado un sistema completo de mecánica que explicaba el comportamiento de todos los objetos en movimiento, desde manzanas que caen hasta cometas en órbita. Las matemáticas que había creado durante los años de la peste, combinadas con sus conocimientos sobre la naturaleza de la fuerza y el movimiento, le habían dado la clave para comprender el universo mecánico que Descartes y otros habían soñado pero nunca logrado. La demostración prometida que Newton envió a Halley en noviembre de 1684 fue un tratado de 9 páginas titulado De motu corporum ingirum, o sobre el movimiento de los cuerpos en órbita. El documento era diferente a todo lo que se había escrito sobre mecánica celeste. Utilizando su método de las fluxiones y sus 3 leyes del movimiento, Newton demostró que las leyes de Kepler sobre el movimiento planetario se derivaban inevitablemente de una única suposición: que cada partícula de materia en el universo atraía a cualquier otra partícula con una fuerza proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Las implicaciones eran asombrosas. Newton había descubierto que la misma fuerza responsable de que los objetos cayeran en la Tierra también mantenía a los planetas en sus órbitas alrededor del Sol y a la Luna en su órbita alrededor de la Tierra. La gravedad no era un fenómeno terrestre, sino una fuerza universal que operaba en todo el cosmos según leyes matemáticas precisas. La distinción entre la física terrestre y la celeste, que había sido fundamental para la filosofía natural desde la antigüedad, fue borrada de un plumazo.
Halley reconoció de inmediato que estaba ante la obra científica más importante de la época. Regresó rápidamente a Cambridge para instar a Newton a que ampliara su demostración y la convirtiera en un tratado completo de mecánica y astronomía. Newton se mostró reacio, sabiendo por experiencia lo controvertidas que podían volverse sus ideas, pero el entusiasmo de Halley era contagioso. La promesa del hombre más joven de encargarse de todos los detalles prácticos de la publicación superó gradualmente la resistencia de Newton. Lo que siguió fue un extraordinario estallido de actividad creativa que duró casi 3 años. Newton se volcó en la tarea de escribir su obra maestra, con la misma intensidad obsesiva que había caracterizado su investigación durante los años de la peste. Trabajaba 18 horas al día, a menudo olvidando comer o dormir, impulsado por una visión de perfección matemática que exigía nada menos que una reconstrucción completa de la filosofía natural. Sus sirvientes lo encontraban por la mañana de pie exactamente donde lo habían dejado la noche anterior, todavía trabajando en el mismo cálculo. El libro que surgió de este período de maníaca creatividad se titularía Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, o Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Los Principia, como llegó a conocerse, era diferente a cualquier obra científica que se hubiera escrito jamás. Combinaba un razonamiento matemático riguroso con una explicación física exhaustiva, de una manera que nunca antes se había intentado. Newton did not simply describe how the universe worked. He proved that it had to work the way it did, given certain fundamental assumptions about the nature of matter and force. The first book of the Principia established the mathematical foundations of mechanics, presenting Newton's 3 laws of motion and showing how they could be used to analyze the behavior of moving objects under various conditions. The mathematical techniques were revolutionary, involving infinitesimal analysis and limit processes that would not be fully understood by other mathematicians for decades. Newton was writing in a mathematical language that he had largely invented himself, using tools that existed nowhere else in contemporary science. The second book dealt with motion in resisting media, analyzing how objects move through air, water, and other fluids. Newton demolished the Cartesian theory of vortices, which attempted to explain planetary motion by proposing that the planets were carried along by swirling currents in an invisible medium that filled all space. Through careful mathematical analysis, Newton showed that such vortices were impossible. They would either dissipate quickly or interfere with planetary motion in ways that contradicted observation. But it was the third book that contained Newton's most revolutionary insights. Here, he applied his mathematical methods to the actual solar system, showing that his law of universal gravitation could account for every known astronomical phenomenon. The complex motions of the moon, which had puzzled astronomers for centuries, emerged as natural consequences of gravitational attraction from both Earth and Sun. The tides, which had been explained through various occult influences, were shown to result from the Moon's gravitational pull on Earth's oceans. Even the slight deviations in planetary orbits could be explained as perturbations caused by gravitational interactions between the planets themselves. Perhaps most remarkably, Newton used his theory to make specific predictions that could be tested against future observations. He calculated that Earth should be slightly flattened at the poles due to its rotation, a prediction that would not be confirmed until decades later. He predicted the return of a comet that had been observed by Halley, calculating that it followed an elliptical orbit with a period of approximately 76 years. When the comet returned exactly as predicted in 1758, 16 years after Newton's death, it provided dramatic confirmation of the power of his gravitational theory. The Principia was completed in 1687, after 3 years of unparalleled intellectual efforts. Newton had accomplished something unprecedented in the history of human thought. He had reduced the complexity of the physical universe to a small number of simple mathematical laws. Everything from the fall of a stone to the precession of the equinoxes could now be calculated with precision, using the same fundamental principles. El antiguo sueño de la filosofía natural se había hecho realidad.
El libro de la naturaleza estaba, en efecto, escrito en el lenguaje de las matemáticas, pero la obra maestra de Newton enfrentó enormes obstáculos en su camino hacia la publicación. La Royal Society, que inicialmente había prometido publicar la obra, enfrentaba dificultades financieras tras perder dinero con un costoso libro de historia natural que no había logrado venderse. Halley, reconociendo la importancia histórica de los Principia, asumió la responsabilidad personal de su publicación, pagando todos los costos de su propio y modesto ingreso, y supervisando cada detalle del proceso de impresión. Aún más desafiante fue la resistencia intelectual que el libro encontró por parte de las autoridades establecidas. Los Principia exigían a sus lectores aceptar ideas que parecían violar el sentido común y contradecir la doctrina religiosa. La noción de que el espacio vacío pudiera estar lleno de fuerzas atractivas operando a través de vastas distancias les pareció a muchos críticos un retorno a las cualidades ocultas que la filosofía natural moderna supuestamente había desterrado. La Iglesia Católica, aún resentida por su confrontación con Galileo, sospechaba de cualquier teoría que pareciera reducir la providencia divina a una necesidad mecánica. La dificultad matemática de los Principia también limitó su impacto inicial. Newton había escrito el libro al estilo de la geometría clásica, evitando su método de fluxiones, en parte para evitar disputas de prioridad y en parte porque creía que la demostración geométrica tenía más autoridad que la manipulación algebraica. El resultado fue una obra de rigor extraordinario, pero de una complejidad abrumadora. Solo un puñado de matemáticos en Europa poseía las habilidades necesarias para seguir el razonamiento de Newton en detalle. A pesar de estos obstáculos, los Principia se establecieron gradualmente como uno de los logros supremos del intelecto humano. Aquellos que pudieron entenderlo reconocieron que Newton había logrado algo sin precedentes, creando una descripción matemática de la naturaleza que era a la vez exhaustiva y precisa. El libro transformó la filosofía natural de una colección de observaciones cualitativas en una ciencia exacta, capaz de predicción y verificación. La publicación de los Principia marcó la culminación del período creativo de Newton y el comienzo de su transformación en una leyenda científica. A los 44 años, había logrado todo lo que un filósofo natural podía esperar conseguir. Había resuelto los problemas fundamentales de la mecánica y la astronomía, creado nuevos métodos matemáticos de poder extraordinario y demostrado que el universo operaba según leyes que la razón humana podía descubrir y comprender. El profesor tímido y reservado, que había ocultado sus descubrimientos durante décadas, finalmente había compartido sus mayores conocimientos con el mundo. Pero el éxito trajo nuevos desafíos que pondrían a prueba el carácter de Newton. La fama atrajo admiradores, pero también enemigos. El reconocimiento trajo responsabilidades, pero también distracciones. El hombre que había prosperado en la soledad se encontró ahora en el centro de controversias científicas que consumirían las décadas restantes de su vida. La siguiente fase de la carrera de Newton revelaría si el mismo genio que había desvelado los secretos del universo podía navegar por las traicioneras aguas de la política académica y el reconocimiento público. La publicación de los Principia debería haber marcado el comienzo de un período de paz en la vida de Newton, un tiempo para deleitarse con el reconocimiento de sus extraordinarios logros. En cambio, desató una serie de controversias que consumirían su energía durante años. El éxito mismo de su obra maestra convirtió a Newton en blanco de críticos que resentían sus conclusiones revolucionarias y de rivales que envidiaban su repentina fama. El profesor tranquilo, que había preferido la soledad de su estudio, se vio inmerso en el centro de amargas disputas que revelaron el lado más oscuro de la cultura científica del siglo XVII. El primer gran desafío provino de una fuente inesperada: el continente. Mientras que los filósofos naturales ingleses aceptaron gradualmente la teoría gravitacional de Newton, muchos eruditos europeos permanecieron profundamente escépticos. La idea de que los objetos pudieran atraerse entre sí a través del espacio vacío sin ningún medio intermedio parecía violar los principios fundamentales de la filosofía mecánica que había dominado el pensamiento europeo desde Descartes. Acusaban a Newton de reintroducir cualidades ocultas en la filosofía natural, de abandonar la explicación racional en favor de fuerzas misteriosas
que operaban por medios desconocidos. La oposición fue liderada por Gottfried Wilhelm Leibniz, el brillante matemático y filósofo alemán, que había desarrollado independientemente su propia versión del cálculo. Leibniz atacó el concepto de gravedad de Newton como fundamentalmente acientífico, argumentando que una verdadera explicación mecánica requería contacto directo entre los objetos a través de algún medio material. La idea de que el Sol pudiera influir en el movimiento de planetas distantes sin tocarlos le pareció a Leibniz un regreso al pensamiento mágico que la ciencia moderna supuestamente había superado. Su crítica tuvo un enorme peso en los círculos intelectuales europeos, donde su reputación como filósofo y matemático rivalizaba con la del propio Newton. La respuesta de Newton a estas críticas continentales reveló la vena defensiva que había caracterizado sus reacciones a la oposición a lo largo de su carrera. En lugar de abordar constructivamente las preocupaciones de sus críticos, las desestimó como una incapacidad para comprender la verdadera naturaleza de la explicación científica. Newton insistió en que era suficiente demostrar que la gravedad existía y describir sus propiedades matemáticas. Las preguntas sobre la causa última o el mecanismo de la atracción gravitatoria estaban más allá del alcance de la filosofía natural. Esta postura frustró a sus críticos, quienes sentían que estaba evadiendo preguntas filosóficas legítimas. La disputa sobre la gravedad se enredó con una controversia aún más amarga sobre la naturaleza de la causalidad física. La disputa sobre la prioridad matemática, donde tanto Newton como Leibniz habían desarrollado métodos de cálculo infinitesimal, se enredó con una controversia aún más amarga. Pero habían llegado a sus descubrimientos de forma independiente y habían expresado sus resultados utilizando diferentes notaciones y técnicas. La cuestión de quién merecía el crédito por esta revolucionaria herramienta matemática se convirtió en una cuestión de orgullo nacional, con los partidarios ingleses defendiendo el método de fluxiones de Newton y los matemáticos continentales defendiendo el cálculo diferencial de Leibniz. Lo que comenzó como un desacuerdo académico escaló gradualmente hasta convertirse en una feroz disputa personal. Las acusaciones de plagio volaron en ambas direcciones, con cada bando afirmando que el otro había robado sus ideas. Aparecieron panfletos anónimos atacando el carácter y la competencia de ambos matemáticos. Se destruyeron reputaciones profesionales mientras los académicos se veían obligados a tomar partido en una controversia que tenía más que ver con la política y el nacionalismo que con la verdad matemática. Newton, a pesar de su habitual preferencia por evitar disputas públicas, se vio arrastrado cada vez más profundamente a un conflicto que envenenaría las relaciones entre matemáticos ingleses y continentales durante generaciones. La controversia del cálculo reveló la capacidad de Newton para un comportamiento vengativo cuando sentía que su honor estaba en juego. Utilizó su posición como presidente de la Royal Society, a la que había sido elegido en 1703. Newton redactó en secreto reseñas anónimas que cuestionaban la originalidad y la competencia matemática de Leibniz para orquestar ataques contra la reputación de Leibniz. Animó a sus partidarios a publicar críticas cada vez más duras del filósofo alemán, mientras mantenía una fachada pública de digna contención. La campaña fue sistemática y despiadada, diseñada para destruir la credibilidad de Leibniz a los ojos de la comunidad científica internacional. La ironía era que ambos hombres tenían legítimos derechos sobre el descubrimiento del cálculo, habiendo desarrollado sus métodos de forma independiente durante el mismo período general. Newton había descubierto su cálculo de fluxiones antes, durante los años de la peste de la década de 1660, pero lo había mantenido en gran parte en secreto durante décadas. Leibniz había desarrollado su enfoque más tarde, pero había publicado primero, poniendo sus técnicas a disposición de la comunidad matemática más amplia. Una resolución justa habría reconocido a ambos hombres como descubridores independientes de métodos fundamentalmente similares, pero la atmósfera envenenada de la controversia hizo imposible tal compromiso. La disputa matemática consumió una enorme cantidad del tiempo y la energía de Newton, durante los que deberían haber sido los años más productivos de su carrera. En lugar de dedicarse a nuevas investigaciones o refinar sus teorías existentes, se encontró escribiendo cartas polémicas, asesorando a sus partidarios y tramando estrategias para desacreditar a su rival.
El hombre que había desvelado los secretos del universo se vio reducido a una mezquina guerra académica, malgastando su genio en batallas que en última instancia. Mientras tanto, la vida personal de Newton experimentaba cambios significativos que reflejaban su creciente estatus y riqueza. En 1696 aceptó el nombramiento como director de la Casa de la Moneda Real, un puesto lucrativo que le exigía supervisar la acuñación de la moneda inglesa. Se suponía que el trabajo era en gran parte ceremonial, pero Newton, como era característico en él, se entregó a la tarea con la misma intensidad que había dedicado a la investigación científica. Él mismo persiguió a los falsificadores, reformó los procedimientos de acuñación y estableció controles de calidad que mejoraron drásticamente la fiabilidad de la moneda inglesa. El puesto en la Casa de la Moneda marcó la transición de Newton de académico a funcionario público, de científico teórico a administrador práctico. Se mudó de Cambridge a Londres, estableciéndose en una casa en la calle Saint Martin que reflejaba su nueva prosperidad y posición social. Las austeras habitaciones de su universidad dieron paso a elegantes muebles, obras de arte y una extensa biblioteca que se convirtió en un punto de encuentro para la élite intelectual de Londres. Newton se estaba transformando de un profesor provincial en un caballero metropolitano. Su círculo social se amplió para incluir a políticos, aristócratas y comerciantes adinerados que valoraban tanto su reputación como su conversación. Newton aprendió a desenvolverse en el complejo mundo de la sociedad londinense, asistiendo a cenas y organizando salones, y cultivando relaciones con poderosos mecenas que podían impulsar sus intereses. El joven tímido y torpe que había tenido dificultades para relacionarse con sus estudiantes de Cambridge se estaba convirtiendo en un cortesano pulido, capaz de encantar a duquesas e impresionar a ministros del gobierno. Sin embargo, el éxito en el mundo exterior tuvo un costo para la productividad científica de Newton. Las exigencias administrativas de la Casa de la Moneda, combinadas con sus obligaciones sociales y las controversias en curso, le dejaban poco tiempo para la investigación original. El hombre que había revolucionado la filosofía natural durante sus años de soledad encontraba cada vez más difícil concentrarse en cuestiones fundamentales cuando su atención era constantemente desviada por preocupaciones prácticas y disputas personales. La transición de erudito a figura pública fue profesionalmente gratificante, pero intelectualmente limitante. Las cambiantes circunstancias de Newton también afectaron sus relaciones con otros filósofos naturales. Su posición como presidente de la Royal Society le otorgó una enorme influencia sobre la dirección de la ciencia inglesa, pero también lo convirtió en blanco de rivales ambiciosos que buscaban desafiar su autoridad. Científicos más jóvenes, que en otro tiempo podrían haber buscado su mentoría, ahora lo veían como un obstáculo para su propio avance. El espíritu colaborativo que había caracterizado su trabajo inicial con Halley y otros partidarios dio paso a una relación más jerárquica entre Newton y sus contemporáneos. La más significativa de estas nuevas relaciones fue con Roger Cotes. Cotes, un brillante joven matemático de Cambridge que ayudó a preparar la segunda edición de los Principia para su publicación, poseía la sofisticación matemática necesaria para comprender las técnicas más avanzadas de Newton, pero también aportó nuevas perspectivas que ayudaron a clarificar algunos de los pasajes más oscuros de la obra original. La colaboración entre el maestro envejecido y su talentoso discípulo produjo mejoras significativas en el texto, haciendo las ideas de Newton más accesibles a una audiencia más amplia de lectores. La segunda edición de los Principia, publicada en 1713, reflejó la comprensión madura de Newton sobre sus propias teorías y su creciente confianza en su aplicabilidad universal. Añadió nuevas secciones que trataban sobre la teoría lunar, los cálculos de mareas y el movimiento de los cometas, demostrando el extraordinario rango de fenómenos que podían explicarse usando sus principios gravitacionales. La presentación matemática también fue refinada, con pruebas más claras y demostraciones más elegantes que exponían todo el poder de sus métodos analíticos. Pero incluso mientras Newton consolidaba su legado científico,
Nuevos desafíos estaban surgiendo que pondrían a prueba sus teorías de maneras inesperadas. Las observaciones astronómicas revelaban pequeñas discrepancias entre los movimientos planetarios predichos y observados, planteando preguntas sobre la completitud de su teoría gravitacional. El descubrimiento de nuevos cometas con órbitas inusuales sugirió que el sistema solar podría ser más complejo de lo que sus cálculos originales habían asumido. Los críticos se aferraron a estas anomalías como evidencia de que el sistema de Newton, a pesar de sus impresionantes éxitos, no era la última palabra en mecánica celeste. Newton respondió a estos desafíos con su característica minuciosidad, emprendiendo cálculos detallados para dar cuenta de los fenómenos recién descubiertos. Desarrolló métodos más sofisticados para analizar las complejas interacciones gravitacionales entre múltiples cuerpos, reconociendo que los problemas idealizados de dos cuerpos que había resuelto en los Principia originales eran solo aproximaciones a las realidades complejas del sistema solar real. El trabajo era matemáticamente exigente y conceptualmente difícil, exigiéndole extender sus técnicas analíticas de maneras que empujaron los límites de las matemáticas contemporáneas. El esfuerzo por perfeccionar su teoría gravitacional consumió las energías creativas restantes de Newton y demostró tanto el poder como las limitaciones de su método científico. Por un lado, su capacidad para explicar efectos astronómicos cada vez más sutiles mostró que sus ideas fundamentales sobre la gravitación universal eran fundamentalmente correctas. Por otro lado, la complejidad de los cálculos requeridos para explicar estos efectos reveló que una descripción matemática completa de los fenómenos naturales podría ser mucho más difícil de lo que había imaginado originalmente. El universo estaba demostrando ser aún más intrincado que la mente que había desvelado sus secretos por primera vez. Al cumplir Newton los 70, comenzó a lidiar con preguntas sobre su legado y el significado último de sus logros científicos. El hombre que había dedicado su vida al estudio del universo físico se sintió cada vez más atraído por cuestiones teológicas y filosóficas sobre la naturaleza de la providencia divina y la relación entre el conocimiento científico y la fe religiosa. Estos intereses no eran nuevos. Newton había estado estudiando cronología bíblica, alquimia y teología a lo largo de toda su carrera, pero su avanzada edad y la creciente conciencia de su mortalidad dieron a estas búsquedas una nueva urgencia e intensidad. Los escritos teológicos de Newton revelaron una mente tan sistemática y rigurosa en su aproximación a las Escrituras como lo había sido en su análisis del movimiento planetario. Aplicó los mismos métodos críticos que también le habían servido en la filosofía natural a cuestiones de interpretación bíblica, intentando establecer cronologías precisas y conciliar contradicciones aparentes en los textos sagrados. Los resultados fueron controvertidos, llevándolo a conclusiones sobre la naturaleza de la Trinidad y el desarrollo de la doctrina cristiana que lo situaron fuera de la corriente principal de la ortodoxia anglicana. Las tensiones entre los intereses científicos y religiosos de Newton reflejaban cuestiones más amplias sobre la relación entre la razón y la revelación, que eran centrales para el pensamiento de la Ilustración. Su teoría gravitacional había demostrado el poder del análisis matemático para explicar los fenómenos naturales, pero también había planteado preguntas inquietantes sobre el papel de la intervención divina en el mundo físico. Si el universo operaba según leyes precisas, entonces, ¿qué necesidad había de una providencia divina continua? ¿Acaso las leyes matemáticas de Newton o la ciencia habían eliminado a Dios del mundo natural, o más bien habían revelado la mente matemática detrás de la creación? Estas preguntas filosóficas sobrevivirían al propio Newton, convirtiéndose en el centro de debates sobre ciencia y religión que continuaron mucho después de su muerte. Pero para Newton, personalmente, representaban un intento de integrar los diferentes aspectos de su vida intelectual en una cosmovisión coherente que pudiera abarcar tanto sus descubrimientos científicos como sus convicciones religiosas. El hombre que había unificado la física celeste y terrestre buscaba lograr una síntesis similar entre el conocimiento natural y el revelado, entre el libro de la naturaleza y el libro de las Escrituras. A medida que avanzaba la década de 1720,
la salud de Newton comenzó a deteriorarse notablemente. El intenso trabajo intelectual que había caracterizado toda su carrera estaba cobrando su precio en su cuerpo envejecido. Padecía cálculos renales, problemas digestivos y períodos de confusión mental que interferían con su capacidad para trabajar. El hombre, cuya mente había operado una vez con una claridad sobrenatural, se encontró luchando por concentrarse en problemas complejos que habrían sido desafíos rutinarios en su mejor momento. El inminente final de su extraordinaria vida empezaba a proyectar sombras sobre sus últimos años. Sin embargo, incluso en su declive, Newton siguió siendo una presencia formidable en el mundo científico. Su autoridad era tan grande que pocos se atrevían a desafiar sus conclusiones directamente. Su aprobación podía encumbrar o arruinar las carreras de los filósofos naturales más jóvenes. La Royal Society seguía buscando su orientación en cuestiones técnicas, y eruditos extranjeros peregrinaban a Londres esperando audiencias con el legendario descubridor de la gravitación universal. Newton se había convertido no solo en un científico, sino en una institución científica, un símbolo viviente del poder de la razón humana para comprender el mundo natural. El capítulo final de la vida de Newton se acercaba, pero su influencia en el pensamiento humano apenas comenzaba a desplegarse. Los métodos matemáticos que había desarrollado, los principios físicos que había descubierto y las cuestiones filosóficas que había planteado configurarían la investigación científica durante siglos venideros. El muchacho tímido de Woolsthorpe, que había aprendido a vivir solo, había dado a la humanidad herramientas para comprender el cosmos que perdurarían más allá de los imperios y transformarían civilizaciones. La conciencia de que su tiempo se agotaba no disminuyó el apetito intelectual de Newton. A pesar de su salud menguante, siguió revisando sus teorías, carteándose con matemáticos de toda Europa y prosiguiendo los estudios teológicos que le habían fascinado desde su juventud. Su casa en la calle Saint-Martin se convirtió en una especie de santuario, visitado por peregrinos de todo el continente que venían a rendir homenaje al hombre que había explicado el mecanismo de los cielos. Estos visitantes a menudo encontraban a un anciano caballero cuya fragilidad física desmentía la aguda inteligencia que aún ardía en sus ojos. La rutina diaria de Newton en estos últimos años. Su obra reflejaba toda una vida de investigación disciplinada. Se levantaba temprano, pasando sus mañanas revisando la correspondencia de otros filósofos naturales que buscaban su opinión sobre diversas cuestiones técnicas. Los problemas que le planteaban abarcaban desde asuntos prácticos de ingeniería y navegación hasta enigmas teóricos sobre el movimiento planetario y los fenómenos ópticos. Aunque sus respuestas a veces se retrasaban por períodos de enfermedad, conservaban la precisión matemática y el rigor lógico que habían caracterizado su trabajo durante 6 décadas. Las tardes a menudo las dedicaba a sus investigaciones teológicas, una pasión que se había intensificado con la edad. El estudio de Newton de la profecía bíblica y la historia de la Iglesia le había convencido de que vivía la era final del mundo, un período en el que la verdad divina se revelaría tanto a través de la investigación natural como de la escritural. Pasaba incontables horas calculando las fechas de eventos bíblicos, intentando construir una cronología que reconciliara la historia sagrada y la secular. Estos esfuerzos produjeron manuscritos que llenaron docenas de volúmenes, obras que permanecerían en gran parte inéditas durante siglos después de su muerte. Su enfoque de la teología mostraba la misma metodología sistemática que había hecho revolucionaria su física. Newton trató las escrituras como un texto para ser analizado con el mismo cuidado que una vez había aplicado al movimiento de los cometas. Cotejó diferentes pasajes bíblicos, comparó lecturas variantes en manuscritos antiguos e intentó establecer el significado original de textos proféticos que habían sido corrompidos por siglos de mala interpretación. El resultado fue una reconstrucción de la doctrina cristiana que desafió muchas creencias ortodoxas, particularmente en lo que respecta a la naturaleza de Cristo y la Trinidad. Estas conclusiones heterodoxas permanecieron en gran parte privadas durante la vida de Newton. Comprendió que la revelación pública de sus creencias antitrinitarias podría destruir su reputación y posiblemente llevar a acusaciones de herejía. El hombre que había desafiado sin temor la física aristotélica fue más cauto a la hora de cuestionar la ortodoxia cristiana.
Sus manuscritos teológicos fueron cuidadosamente ocultados, compartidos solo con unos pocos corresponsales de confianza que podían apreciar su mérito académico, a la vez que comprendían los peligros de su contenido. El contraste entre el reconocimiento público de Newton y sus dudas privadas reflejaba la compleja relación entre ciencia y religión en la Inglaterra de principios del siglo XVIII. Aunque su teoría gravitacional había sido celebrada como prueba de la sabiduría y el designio divinos, el propio Newton temía que sus descubrimientos pudieran estar alejando a la humanidad de la debida reverencia a Dios. La perfección matemática de las leyes naturales podía interpretarse como evidencia de un creador divino, pero también podía sugerir que el universo operaba sin necesidad de una intervención divina continua. Estas tensiones filosóficas nunca se resolvieron completamente en la mente de Newton. Permaneció convencido de que su trabajo científico era fundamentalmente compatible con la fe religiosa, pero le costó articular exactamente cómo el conocimiento natural y la verdad revelada podían reconciliarse. La pregunta le sobreviviría, convirtiéndose en un punto central de los debates sobre la relación entre ciencia y religión que continúan hasta el día de hoy. El propio ejemplo de Newton sugería tanto las posibilidades como los problemas inherentes al intentar servir tanto a Dios como a la filosofía natural. A medida que la noticia del deterioro de la salud de Newton se extendía por la comunidad intelectual de Londres, los visitantes comenzaron a llegar con creciente frecuencia para presentar sus respetos al anciano maestro. Estas peregrinaciones revelaron la extraordinaria influencia que su obra había alcanzado en toda Europa. Matemáticos franceses que una vez habían desestimado sus teorías, ahora buscaban su bendición para sus propias investigaciones. Filósofos alemanes que habían criticado su concepto de la gravedad llegaron a reconocer su genio, incluso manteniendo sus objeciones teóricas. Astrónomos italianos trajeron observaciones que confirmaron sus predicciones con una precisión cada vez mayor. Las conversaciones que tuvieron lugar en el estudio de Newton durante estos últimos años ofrecen atisbos de una mente que aún lidiaba con preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad. Los visitantes informaron que él seguía profundamente preocupado por las implicaciones filosóficas de la acción a distancia. La misteriosa fuerza que permitía que los objetos se atrajeran entre sí a través del espacio vacío. Aunque había descrito con éxito las propiedades matemáticas de la gravitación, nunca dejó de preguntarse sobre su causa y mecanismo últimos. La famosa declaración de Newton de que no fingía hipótesis sobre la causa de la gravedad no reflejaba indiferencia a la pregunta, sino más bien una restricción de principios sobre especular más allá de lo que podía demostrarse matemáticamente. Había aprendido de amarga experiencia que la teorización prematura podía llevar a controversias interminables que oscurecían en lugar de clarificar la verdad científica. Era mejor establecer lo que podía probarse y dejar las preguntas más profundas para futuras generaciones equipadas con herramientas de análisis más sofisticadas. Este conservadurismo metodológico ocultaba una visión más audaz del progreso científico que Newton compartía solo con sus asociados más cercanos. Creía que su trabajo representaba meramente el comienzo de la conquista humana del conocimiento natural, el primer asalto exitoso a misterios que habían desconcertado a los filósofos desde la antigüedad. Futuros científicos construirían sobre sus cimientos, desarrollando técnicas matemáticas más poderosas y descubriendo nuevos principios físicos que eventualmente explicarían todo, desde las partículas más pequeñas de la materia hasta las estructuras más grandes del cosmos. La confianza subyacente a esta visión provenía del reconocimiento de Newton de que había logrado algo sin precedentes en la historia humana, al demostrar que diversos fenómenos naturales obedecían las mismas leyes matemáticas. Había probado que el universo era fundamentalmente inteligible para la razón humana. La misma mente que podía contar manzanas, también podía calcular las órbitas de los planetas. Los mismos principios matemáticos que regían la caída de las piedras también determinaban el movimiento de los cometas distantes. Esta unidad sugería que toda la naturaleza podría eventualmente revelar sus secretos a una investigación
lo suficientemente persistente e inteligente. Sin embargo, Newton también comprendía las limitaciones del genio individual. Sus propios logros habían sido posibles solo porque había construido sobre el trabajo de predecesores como Galileo, Kepler y Descartes. El progreso futuro requeriría una colaboración similar entre generaciones, con cada científico aportando piezas a un mosaico de comprensión en constante crecimiento. El hombre que había trabajado en tal aislamiento durante sus años más creativos había llegado a apreciar la naturaleza colectiva de la empresa científica. Este reconocimiento llevó a Newton a interesarse cada vez más en la educación de jóvenes filósofos naturales que pudieran continuar su trabajo. Aunque nunca había sido un maestro eficaz en el sentido tradicional, comenzó a verse a sí mismo como responsable de asegurar que sus métodos y conocimientos sobrevivirían a su muerte. Dedicó considerables esfuerzos a preparar versiones definitivas de sus obras principales, añadiendo notas explicativas y demostraciones más claras que harían sus ideas más accesibles a futuros lectores. La tercera edición de los Principia, publicada en 1726, representó la declaración final de Newton sobre los principios matemáticos subyacentes a la filosofía natural. El texto incorporó décadas de refinamientos y correcciones, presentando su teoría gravitacional en su forma más pulida y completa. Cada fenómeno astronómico importante, conocido por la ciencia del siglo XVIII, demostró seguir inevitablemente de la ley de la atracción universal, creando un monumento a la razón humana, que inspiraría a científicos durante siglos. Pero incluso mientras Newton daba los toques finales a su obra maestra, nuevos descubrimientos comenzaban a revelar las limitaciones de su teoría gravitacional. El matemático francés Alexis Clairaut había identificado pequeñas discrepancias en el movimiento de la Luna que no podían explicarse utilizando los métodos de Newton. Otros astrónomos estaban descubriendo cometas con órbitas tan excéntricas que desafiaban la comprensión convencional de cómo operaban las fuerzas gravitacionales a distancias extremas. Estas anomalías sugerían que el sistema solar podría ser aún más complejo de lo que Newton había imaginado. Lejos de desanimarlo, estos nuevos enigmas estimularon la imaginación científica de Newton. Reconoció que cada fenómeno inexplicado representaba una oportunidad para ampliar y perfeccionar su marco teórico. El hombre que había dedicado su carrera a resolver problemas que habían vencido a sus predecesores estaba ansioso por abordar desafíos que podrían vencer también a sus sucesores. Sus últimos trabajos científicos intentaron abordar algunas de estas cuestiones pendientes, aunque su salud deteriorada le impidió completar el análisis exhaustivo que había concebido. El inminente fin de la vida de Newton coincidió con un creciente reconocimiento de su importancia histórica. Los europeos cultos habían empezado a comprender que estaban presenciando la culminación de una carrera extraordinaria que había transformado fundamentalmente la comprensión humana del mundo natural. La Royal Society encargó retratos oficiales. Los editores competían por producir ediciones recopiladas de sus obras. Los eruditos comenzaron a escribir relatos biográficos que preservarían la historia de sus descubrimientos para la posteridad. Estos primeros intentos de evaluar el legado de Newton revelaron la dificultad de comprender el alcance total de sus logros. Sus contribuciones solo a las matemáticas habrían asegurado su reputación como uno de los pensadores más grandes de la historia. Sus descubrimientos ópticos habían revolucionado la comprensión de la luz y el color, al tiempo que permitían avances prácticos en el diseño de telescopios. Sus principios mecánicos habían resuelto problemas en física que habían desconcertado a los filósofos naturales durante siglos, y su teoría gravitacional había unificado los fenómenos celestes y terrestres de una manera que parecía revelar la mente matemática del propio Dios. Sin embargo, quizás el legado más importante de Newton no residía en ningún descubrimiento específico, sino en el enfoque metodológico que había iniciado. Al combinar el análisis matemático con una cuidadosa observación experimental, había creado una nueva forma de investigar los fenómenos naturales que se convertiría en el fundamento de la ciencia moderna. Su insistencia en la precisión matemática, su compromiso con la verificación experimental y su disposición a abandonar teorías arraigadas cuando entraban en conflicto con la evidencia empírica
Establecieron estándares que guiarían la investigación científica durante generaciones. La influencia de la metodología de Newton se extendió mucho más allá de la filosofía natural. Los economistas comenzaron a aplicar técnicas matemáticas para analizar el comportamiento del mercado. Los teóricos políticos buscaron descubrir las leyes que rigen las sociedades humanas. Incluso los teólogos intentaron utilizar los principios newtonianos para comprender la providencia divina y la salvación humana. La convicción de que un análisis riguroso podía desvelar los secretos de cualquier ámbito de la experiencia se convirtió en una de las características definitorias del pensamiento de la Ilustración. Este impacto cultural más amplio reflejó el éxito de Newton al demostrar que la razón humana poseía un poder casi ilimitado para comprender la realidad. Las mismas facultades intelectuales que permitían a la gente común desenvolverse en la vida diaria también podían, cuando se disciplinaban y dirigían adecuadamente, penetrar los misterios más profundos de la existencia. El universo no era una colección arbitraria de fenómenos inconexos, sino un sistema racional que operaba según leyes descubribles que las mentes humanas podían comprender y expresar en forma matemática. A medida que se acercaba el 80 cumpleaños de Newton a finales de 1722, su condición física se había deteriorado hasta el punto de que incluso sus admiradores más devotos reconocieron que el final estaba cerca. Los cálculos renales que lo habían aquejado durante años le causaban un dolor y una dificultad crecientes. Su digestión estaba fallando, lo que le dificultaba mantener la nutrición necesaria para su cuerpo debilitado. Lo más preocupante de todo era que sus legendarias facultades mentales comenzaban a mostrar signos de declive, con períodos de confusión y pérdida de memoria que interferían con su capacidad para trabajar. A pesar de estas crecientes dolencias, Newton continuó recibiendo visitas y carteándose con otros filósofos naturales hasta casi el final. Su pasión por el conocimiento permaneció inalterada. Incluso cuando su capacidad para un esfuerzo intelectual sostenido disminuía, los colegas que lo conocían desde hacía décadas se asombraban de su continuo interés en nuevos descubrimientos y de su entusiasmo por discutir problemas teóricos que podrían ocupar a futuras generaciones de científicos. Los últimos meses de la vida de Newton estuvieron marcados por una creciente urgencia por preservar sus manuscritos inéditos y asegurar que sus investigaciones teológicas no se perdieran. Dedicó un considerable esfuerzo a organizar sus papeles y a preparar instrucciones para su eventual disposición. El hombre que había guardado tantos secretos durante su vida estaba finalmente dispuesto a confiar sus pensamientos más íntimos a la posteridad, aunque insistió en que sus escritos religiosos debían permanecer sellados hasta mucho después de su muerte. Su mayor preocupación era que su legado científico pudiera ser malinterpretado o tergiversado por aquellos que carecían de la sofisticación matemática para apreciar sus métodos. Newton había dedicado su vida a descubrir la verdad a través de un análisis riguroso, y temía que sus descubrimientos pudieran ser corrompidos por seguidores que preferían respuestas fáciles a preguntas difíciles. La precisión y el rigor que habían hecho revolucionaria su obra también podían hacerla vulnerable a la simplificación y distorsión por mentes menos cuidadosas. Estas preocupaciones resultaron ser premonitorias. Incluso antes de la muerte de Newton, los divulgadores comenzaban a presentar versiones simplificadas de sus teorías, que captaban su utilidad práctica, sacrificando su elegancia matemática. Las complejas cuestiones filosóficas que habían preocupado al propio Newton a menudo se ignoraban en favor de aplicaciones sencillas que pudieran entenderse fácilmente e implementarse con rapidez. El hombre que había pasado décadas refinando sus ideas ya las veía transformarse en algo a la vez más accesible y menos profundo de lo que él había pretendido. Sin embargo, Newton también reconoció que este proceso de simplificación y popularización era inevitable y quizás necesario. El progreso científico requería que los nuevos descubrimientos se comunicaran a audiencias más amplias, que pudieran encontrar aplicaciones prácticas para los conocimientos teóricos. Las herramientas matemáticas que había desarrollado serían más valiosas si pudieran ser utilizadas por ingenieros, navegantes y otros profesionales que necesitaban métodos fiables
para resolver problemas del mundo real. La tensión entre precisión y accesibilidad era inherente a la propia empresa científica. A medida que el invierno de 1726 daba paso a la primavera, la condición de Newton continuó deteriorándose. El hombre que una vez había trabajado 18 horas al día sin fatiga, ahora encontraba difícil concentrarse durante más de unos pocos minutos seguidos. Su letra, antes precisa y elegante, se volvió temblorosa y apenas legible. El declive físico fue doloroso de presenciar para sus amigos, pero el propio Newton parecía aceptarlo con el mismo desapego filosófico que había aplicado a sus investigaciones científicas. En sus últimas conversaciones, Newton reflexionó sobre el extraordinario viaje que lo había llevado de ser un bebé prematuro en una granja de Lincolnshire a ser el filósofo natural más célebre de Europa. Habló de su temprana fascinación por los dispositivos mecánicos, sus años transformadores en Cambridge y el aislamiento provocado por la peste que había posibilitado sus mayores descubrimientos. La narrativa de su vida le parecía como una historia única y coherente sobre el poder de la curiosidad y la persistencia humanas para desvelar los secretos de la creación. El final que se acercaba no le causaba terror a Newton. Sus estudios teológicos lo habían convencido de que la muerte era meramente una transición a un estado superior de existencia, donde las limitaciones del entendimiento mortal serían trascendidas. El hombre que había pasado su vida estudiando las leyes matemáticas que rigen el universo físico, esperaba descubrir cualesquiera principios que pudieran regir la realidad espiritual. Su fe en la racionalidad última de la existencia permaneció inquebrantable ante la perspectiva de su propia mortalidad. El 20 de marzo de 1727, Isaac Newton murió pacíficamente en su casa de la calle San Martín, rodeado de amigos y colegas que se habían reunido para presentar sus últimos respetos. Tenía 84 años, una edad extraordinaria para alguien nacido en el siglo XVII. Su muerte marcó el fin de una era en la historia del pensamiento humano, la conclusión de una vida que había tendido un puente entre la filosofía antigua y la ciencia moderna. El niño que había sido demasiado pequeño para sobrevivir había vivido lo suficiente como para cambiar la forma en que la humanidad entendía su lugar en el cosmos. El funeral de Isaac Newton se convirtió en un espectáculo sin precedentes en Inglaterra para un hombre de ciencia. La abadía de Westminster, el sagrado lugar de descanso de reyes y reinas, abrió sus puertas para recibir el cuerpo de un matemático y filósofo natural. La decisión desató controversia entre los tradicionalistas que cuestionaban si un erudito, por brillante que fuera, merecía un honor tan extraordinario. Pero los partidarios de Newton entendieron que estaban enterrando más que a un hombre. Estaban dando sepultura a la mente que había alterado fundamentalmente la comprensión de la humanidad sobre la realidad misma. La procesión por las calles de Londres atrajo a multitudes de un tamaño sin precedentes. Nobles y plebeyos por igual se alinearon en la ruta, ansiosos por presenciar el último viaje del hombre que había explicado el movimiento de los planetas y desvelado los secretos de la luz. El Lord Canciller actuó como portador principal del féretro, acompañado por duques y condes que habían competido por el privilegio de honrar la memoria de Newton. La Royal Society marchó en formación. Sus túnicas ceremoniales, un testimonio del poder institucional que la filosofía natural había alcanzado bajo el liderazgo de Newton. Dentro de la abadía de Westminster, las mentes más brillantes de la época se reunieron para rendir homenaje a su colega fallecido. Edmund Halley, ya un anciano, lloró abiertamente al recordar al joven profesor que había mencionado casualmente que los planetas se movían en elipses. Roger Coates pronunció un elogio que intentó capturar la magnitud de los logros intelectuales de Newton, aunque reconoció que ninguna palabra podría expresar adecuadamente lo que se había perdido. La ceremonia fue tanto una celebración de un logro extraordinario como un reconocimiento de que una voz irreemplazable había sido silenciada para siempre. La tumba erigida para Newton reflejaba la reverencia con la que era considerado por sus contemporáneos. Elaboradas esculturas representaban escenas de sus descubrimientos con figuras alegóricas que representaban las matemáticas, la astronomía y la filosofía natural,
lamentando la pérdida de su mayor campeón. La inscripción en latín proclamaba que los mortales debían regocijarse de que un hombre así hubiera vivido entre ellos, un sentimiento que capturaba el asombro casi religioso que la obra de Newton había inspirado. Aquí yacía no solo un científico, sino un profeta de la razón que había revelado la verdad divina a través del análisis matemático. Sin embargo, incluso mientras el cuerpo de Newton era sepultado, sus ideas comenzaban una nueva fase de su existencia. Los Principia, que solo habían sido leídos por un puñado de matemáticos durante la vida de Newton, comenzaron a llegar a audiencias más amplias a través de traducciones y exposiciones populares. Los enciclopedistas franceses adoptaron la mecánica newtoniana como prueba de que la razón humana podía comprender todos los aspectos de la realidad. Filósofos alemanes incorporaron sus ideas en tratados sistemáticos sobre el conocimiento y la existencia. Científicos italianos utilizaron sus métodos para resolver problemas prácticos en ingeniería y navegación. La transformación del legado de Newton comenzó casi inmediatamente después de su muerte. Voltaire, quien había presenciado el funeral de Newton durante su exilio en Inglaterra, regresó a Francia como un evangelista del enfoque revolucionario del filósofo fallecido hacia la investigación natural. Sus escritos populares retrataron a Newton como el genio más grande de la historia humana, un hombre cuyos descubrimientos habían probado definitivamente la superioridad de la ciencia empírica sobre la autoridad tradicional. El individuo complejo y reservado que había lidiado con dudas teológicas fue reimaginado como una figura heroica de la racionalidad de la Ilustración. Este proceso de mitificación sirvió a importantes propósitos culturales, pero también distorsionó la comprensión de los métodos y motivaciones reales de Newton. El hombre que había pasado décadas estudiando alquimia y profecía bíblica fue presentado como un racionalista puro que se basaba únicamente en el análisis matemático y la observación experimental. Sus investigaciones teológicas, que habían ocupado tanto de su tiempo como su trabajo científico, fueron ignoradas o desestimadas como aberraciones desafortunadas que restaban valor a sus verdaderos logros. El Newton de la imaginación popular guardaba solo un parecido parcial con la complicada figura histórica. La interpretación selectiva del legado de Newton reflejaba amplias tensiones dentro del pensamiento de la Ilustración sobre la relación entre la razón y la fe. Pensadores progresistas querían reivindicar a Newton como prueba de que la ciencia podía reemplazar a la religión como guía de la humanidad hacia la verdad. Voces conservadoras insistieron en que sus descubrimientos, en realidad, demostraban la sabiduría y el poder de la creación divina. Ambas partes encontraron pruebas para apoyar sus posiciones en los escritos de Newton, aunque ninguna reconoció la profunda ambigüedad que caracterizaba su propia comprensión de estas cuestiones. Mientras tanto, las ideas matemáticas y físicas de Newton estaban siendo desarrolladas por una nueva generación de filósofos naturales que no poseían ni su genio ni sus reservas filosóficas. Leonhard Euler extendió la mecánica de Newton para resolver problemas cada vez más complejos en astronomía e ingeniería. Joseph Louis Lagrange reformuló los principios newtonianos utilizando técnicas analíticas que eran más potentes que los métodos geométricos que Newton había preferido. Pierre-Simon Laplace aplicó el análisis probabilístico a la mecánica celeste, creando un sistema integral que podía predecir fenómenos astronómicos con una precisión sin precedentes. Estos desarrollos representaron tanto la realización como la trascendencia de la visión de Newton. Su sueño de reducir la filosofía natural a una forma matemática se estaba realizando de manera más completa de lo que él había imaginado posible. Sin embargo, la nueva matemática era tan sofisticada que fue mucho más allá de cualquier cosa que el propio Newton hubiera concebido. Los estudiantes habían superado a su maestro, utilizando herramientas que él había creado para explorar territorios en los que él nunca había entrado. La revolución que él había iniciado continuaba sin él. Las aplicaciones prácticas de la ciencia newtoniana comenzaron a transformar la vida diaria de maneras que validaron su confianza en el poder del análisis matemático. La navegación se volvió más precisa a medida que los astrónomos usaban su teoría gravitacional para predecir las posiciones de los cuerpos celestes
con una precisión extraordinaria. Los ingenieros aplicaron sus principios mecánicos para diseñar máquinas más eficientes y edificios más resistentes. Expertos militares usaron sus cálculos balísticos para mejorar la precisión de la artillería. Las matemáticas abstractas que Newton había desarrollado en soledad estaban demostrando su valía en innumerables aplicaciones prácticas. Estos avances tecnológicos tuvieron profundas consecuencias sociales y económicas. La mejora en la navegación permitió la expansión del comercio global, que impulsaría el desarrollo industrial. Una mejor ingeniería hizo posible la construcción de canales, puentes y fábricas que transformaron el paisaje de Europa. Una cronometría más precisa, basada en el análisis de Newton sobre el movimiento del péndulo, coordinó actividades económicas cada vez más complejas. La comprensión matemática de la naturaleza que Newton había iniciado se estaba convirtiendo en el fundamento de un nuevo tipo de civilización. Sin embargo, este éxito práctico también creó nuevos problemas que Newton no había anticipado. La visión mecanicista del mundo que surgió de su física sugirió que el comportamiento humano podría ser tan predecible y controlable como el movimiento planetario. Los teóricos sociales comenzaron a aplicar métodos newtonianos para analizar sistemas políticos, mercados económicos e instituciones culturales. El resultado fue una creciente convicción de que el análisis racional podría resolver todos los problemas humanos. Una confianza que tendría tanto un efecto liberador. Los juristas intentaron descubrir principios universales de justicia que pudieran aplicarse a través de diferentes sociedades y culturas. Los economistas políticos buscaron leyes matemáticas que rigieran la producción y distribución de la riqueza. Incluso artistas y escritores comenzaron a concebir su trabajo en términos de reglas subyacentes y métodos sistemáticos que podrían ser estudiados y perfeccionados mediante la investigación racional. Esta expansión de la metodología científica reflejaba el enorme prestigio que los logros de Newton habían conferido al análisis matemático y la investigación experimental. Si tales métodos podían desvelar los secretos del movimiento planetario y los fenómenos ópticos, ¿por qué no podrían también explicar la psicología humana, la organización social y los desarrollos culturales? El éxito de la física newtoniana parecía justificar una confianza ilimitada en el poder de la razón humana para comprender todos los aspectos de la realidad. Sin embargo, la aplicación de métodos científicos a los asuntos humanos también reveló sus limitaciones, de maneras que el propio Newton había percibido vagamente. La complejidad de los sistemas sociales resultó ser mucho mayor que incluso la mecánica celeste más sofisticada. El comportamiento humano estaba influenciado por factores que se resistían al análisis matemático y al control experimental. La precisión que caracterizaba la física de Newton no podía lograrse en ámbitos donde la conciencia, la emoción y la tradición cultural desempeñaban papeles determinantes. Estas dificultades no mermaron inmediatamente el entusiasmo por el programa newtoniano de reducir todo el conocimiento a una forma matemática. El éxito espectacular de su teoría gravitacional generó tal confianza en la metodología científica que los fracasos temporales en otros ámbitos se atribuyeron a técnicas inadecuadas en lugar de a limitaciones fundamentales. Cada generación de académicos esperaba que métodos mejorados eventualmente pondrían los asuntos humanos bajo el mismo tipo de control racional que Newton había logrado sobre los fenómenos naturales. La persistencia de esta fe testificaba el impacto extraordinario del ejemplo de Newton en la cultura intelectual europea. Él había demostrado que una investigación racional sostenida podía penetrar misterios que habían desconcertado a la humanidad desde tiempos antiguos. La misma mente que una vez se había acobardado ante cometas y eclipses, ahora podía predecir su ocurrencia con precisión matemática. El universo que había parecido caótico e impredecible se reveló como un sistema ordenado que operaba según leyes descubribles. Esta transformación en la relación de la humanidad con la naturaleza representó quizás el legado más profundo de Newton. Él había demostrado que el mundo físico no era un reino ajeno gobernado por fuerzas incomprensibles, sino más bien un sistema racional que la inteligencia humana podía comprender
y manipular. La confianza que surgió de este reconocimiento impulsaría la investigación científica durante siglos, inspirando a innumerables investigadores a abordar problemas que generaciones anteriores habían considerado. El propio ejemplo de Newton también sugirió que tal dedicación a la investigación racional podría exigir sus logros extraordinarios. Sus logros habían requerido décadas de aislamiento, concentración obsesiva y la voluntad de sacrificar las relaciones humanas normales en pos de la verdad. El hombre que había desvelado los secretos del universo había permanecido en gran medida un misterio para aquellos que mejor lo conocían. Su legado planteó preguntas inquietantes sobre si la grandeza intelectual requería necesariamente el aislamiento emocional. El Newton que surgió de los relatos históricos escritos en las décadas posteriores a su muerte fue una figura tanto inspiradora como aleccionadora. Sus descubrimientos habían demostrado el poder de la razón humana para comprender los fenómenos naturales, pero su vida también había evidenciado las dificultades psicológicas que podían acompañar un enfoque intelectual tan intenso. Las generaciones futuras tendrían dificultades para entender cómo alguien podía ser simultáneamente tan exitoso en comprender la naturaleza y tampoco exitoso en comprenderse a sí mismo. Estos enigmas biográficos reflejaban preguntas filosóficas más profundas sobre la relación entre el conocimiento científico y la sabiduría humana. Newton había logrado una visión sin precedentes de la estructura matemática de la realidad física, pero seguía preocupado por preguntas sobre el sentido último y el propósito de la existencia. Su teoría de la gravedad podía predecir el movimiento de los planetas con una precisión extraordinaria, pero no podía explicar por qué el universo existía en absoluto o qué significado podría tener la vida humana dentro de sus vastas operaciones mecánicas. La tensión entre la explicación científica y el significado existencial se convertiría en uno de los problemas centrales del pensamiento moderno, un legado de la revolución intelectual que Newton había iniciado. Su éxito al reducir los fenómenos naturales a leyes matemáticas había creado expectativas de que métodos similares podrían eventualmente explicarlo todo, incluyendo la conciencia, la moralidad y la experiencia espiritual. Sin embargo, su propia vida sugería que una reducción tan completa podría ser imposible, o quizás incluso indeseable. A medida que avanzaba el siglo XVIII y la influencia de Newton seguía expandiéndose, estos desafíos filosóficos se hicieron cada vez más evidentes para los observadores reflexivos. El universo mecánico que surgió de su física era magnífico en su elegancia matemática, pero parecía no dejar espacio para la libertad humana, la responsabilidad moral o el significado espiritual. Los críticos comenzaron a argumentar que la ciencia newtoniana, cualesquiera que fueran sus beneficios prácticos, era fundamentalmente deshumanizadora en sus implicaciones. El infante que se esperaba que muriera antes de su primer cumpleaños vivió para convertirse en el inmortal Isaac Newton. Transformado de un niño prematuro que cabía en un recipiente de 1 litro a la mente que desveló el lenguaje matemático de la creación misma, desde su infancia abandonada en Woolsthorpe hasta sus últimos días, como el filósofo más célebre de Europa, el viaje de Newton revela el extraordinario poder de la curiosidad humana y el cuestionamiento incesante. Su legado perdura, no solo en las ecuaciones que llevan su nombre, sino en cada momento en que nos atrevemos a preguntar por qué el universo funciona como lo hace, demostrando que los mayores descubrimientos llegan a quienes se niegan a aceptar que algo está más allá de la comprensión.